En la mitad de la semana nos iluminamos con las proyecciones y la mirada certera del oráculo del profesor Bonifaz. Habló de bonos la semana pasada y ¿de qué estamos hablando en estos días? De bonos, justamente. ¿Cómo está, profesor Bonifaz? Bienvenido una vez más a este que es su espacio todos los miércoles. Feliz de más estar cerquita el acá micrófono, con profe. con Acá. este equipo fantástico. Sí. Profesor Roberto Bonifaz, doctor en Economía, consultor y director de empresa. Hoy día nos trae un tema muy relevante a propósito de lo que estamos viviendo en materia política en las últimas horas de nuestro país. La paradoja de dos Chiles. Un desacople, además, digo, bien importante con el cobre que estamos viendo. Es que gracias a los precios del cobre no hemos sufrido los efectos en el dólar que han sufrido otros países. O sea, el cobre con los precios que tiene llegó a estar, para los que no han estado atentos o quizás no tienen el tiempo libre que tengo yo, el 13 de mayo llegó a estar en 6.70 por si acaso. Sí, la gente, o sea, yo miro los mercados y por supuesto no cerró ahí, por lo tanto no es noticia. Inclusive en los precios en los que está, entre 6.20 y 6.30 probablemente en este minuto, son precios altísimos, muy por encima de lo que esperábamos hace un año, y eso evita que el dólar se haya reventado hacia arriba. Así, ¿eh? Sí, yo creo que por lo menos unos 50 pesos, quizás más. Y qué increíble, ¿eh? Sí. No habíamos hecho ese cruce. ¿Cómo explicas que el cobre en niveles récords hoy día, la bolsa local como la hemos visto también en las últimas semanas, el peso, los indicadores de actividad, no estén reflejando ese impulso, ese viento de cola, como dicen algunos? Sí, o sea, por el lado de recaudación en dólares, el cobre bien. Por el lado energético, los impactos en los costos acá se sienten igual que en todo el mundo. Eso está frenando la economía, eso se nota, por supuesto, en los resultados que hemos visto recientemente en términos de producción. Entonces, hay esa paradoja. Por un lado hay un efecto positivo, por otro lado hay un efecto de costos, un efecto de pérdida de poder adquisitivo en la gente. Los salarios reales de los trabajadores en Chile en promedio han bajado, cosa que bueno, afecta a todas las familias. Uh-huh. Entonces, tenemos esas dos cosas. Ahora la pregunta es en qué nos concentramos. Hay gente que está sufriendo con esto, por supuesto, y hay gente que se ha beneficiado con esto. Yo no quiero ser predictor de catástrofes, como me dijeron alguna vez, terrorista financiero. Pero ¿cómo? ¿Quién te pudo haber dicho eso, Roberto? Me lo han dicho. Tú sabes que si tú hablas suficiente, siempre hay alguien que se ofende. Yo todavía no veo un fin, y aunque mañana dejaran de dispararse en el Medio Oriente, yo creo que los efectos, tanto en combustibles como en comida, que todavía no se ha notado en la parte de alimentación, sí, se van a quedar con nosotros un buen tiempo. Así que definitivamente. Es triste y lamentable, pero creo que es verdad. Así es. Tenemos un tema hoy día con Codelco a propósito de esta auditoría por las estimaciones de sobreproducción del mes de diciembre de 20.000 toneladas adicionales. No es mucho en términos de la producción anual, ¿no es cierto? Pero genera mucha duda, ¿no? Y suspicacia respecto de lo que implica esto en el balance, lo que implica en el pago de bonos, etcétera. ¿Te llamó la atención este hallazgo en el componente operacional, en lo que significa desde el punto de vista contable? ¿Qué te dice sobre la gobernanza? Mira, con la rabia de los profesores de contabilidad de la universidad, yo era profesor de finanzas, yo le digo, miren, hay dos reglas que hay que seguir sin duda. Nunca le crean a la contabilidad, regla 1, y regla 2, nunca se olviden de la regla 1. Súper simple, y ahí se termina la clase. Yo he visto los famosos repos 105 para quitar deuda del balance justo cuando hay que reportar. En Estados Unidos es bien común. He visto en la parte de telefonía celular, el yo te compro, tú me compras. Yo le compraba línea al otro, el otro, mi competidor, me compraba línea a mí. Los dos aparecíamos con más ventas. 5 días después cancelábamos las ventas y los estados de resultados mostraban bellezas. Entonces he visto de todo. Yo creo que lo único que hay que creerle es a la caja, ¿ya? Si los flujos de efectivo están, bien. Si no, la contabilidad son reglas y las reglas cambian. El ejemplo que mencionamos en el episodio pasado es esta gente que compra los chips de NVIDIA, que los deprecia en 6 años, pero el mismo CEO de NVIDIA dice que son obsoletos en 18 meses. La consecuencia de eso es que los estados de resultados de estos grandes empresas con grandes centros de distribución están inflados. La contabilidad son opiniones. Lo único que es realidad es el flujo de caja. ¿Debiese revisarse la propiedad de Codelco hoy día? Mira, yo creo que hay muy pocos temas que están tan ideologizados como eso, y yo quiero tratar de ser justo, ¿ya? A ver, con el comentario de quien fue colega mío
en la universidad, mientras yo fui profesor titular, yo jubilé hace 2 años en la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo creo que Ignacio Broni es un economista brillante. Cuando él dice que si fuera una empresa privada, Codelco estaría quebrado, yo lo voy a interpretar de la siguiente manera. Yo voy a interpretar que no puede seguir así. Yo con eso estoy de acuerdo. Ahora, si debe existir o no, y si debe existir, si debe ser privada, si debe ser pública o parte privada, esa es una discusión que es un poco más técnica y quiero ser justo. La gente dice que Codelco tiene costos que las empresas privadas no tienen. Puede ser, pero me parece una comparación injusta. Me parece una comparación injusta porque Codelco tiene que entregar el 100% de sus utilidades y después el Estado le devuelve una fracción de eso, por lo tanto no reinvierte, igual que otras empresas privadas de la misma manera, entonces no creo que se pueda comparar. Que tenerla abierta, parte abierta, como por ejemplo Aramco, los sauditas hicieron con su empresa petrolera, le va a permitir ser más eficiente, puede ser. Pero yo creo que no capturamos todo lo que ha hecho Codelco. ¿Ya? Por ejemplo, si uno quita las universidades, el mayor postulante a patentes en Chile es Codelco. Entonces, ¿dónde está el valor de esas patentes que van a producir a futuro? No está en las utilidades en ningún lado. Hoy día es Open Codelco, antes era Codelco Tech, antes eran empresas que se funcionaron. Entonces, ha tenido algún valor y además, más que lo que exige la ley en la parte de ESG, entonces hay atributos. Yo no me opongo a la posibilidad de que parte se privatice y se ha hecho con éxito en el mundo, pero creo que lo que hemos perdido, que deberíamos poder recuperar, es la capacidad de discutir sobre esto sin que esto sea un tema religioso que dice solo las empresas privadas pueden estar administradas bien. Quizás eso es verdad, pero yo creo que eso hay que discutirlo antes de llegar a la conclusión. Sí. Sé que lo que yo digo está en oposición a lo que dice el 99% de la gente, pero dejo ahí la posibilidad de discutir eso. Estamos con Roberto Bonifaz, como todos los miércoles, columnista de Cadena de Valor, hablando sobre el caso de Codelco y el tema minero particularmente es gran parte de la explicación de la contracción económica que registra nuestro país en esta primera parte del año. ¿Estamos en una contracción cíclica o frente a un inicio quizás más prolongado de deterioro de crecimiento? Es que yo creo que viene un componente que puede durar años, que tiene un componente local que aparentemente vamos a poder resolver, que tiene que ver con la permisología, y tiene un componente geopolítico en el cual nosotros somos parte pero no la causa. En lo que se refiere al comienzo, si las leyes de permisología permiten inversiones de largo plazo, sin tener que tener la cantidad de trámites complicados y demorones que tenemos hoy día, eso va a mejorar. El entorno, en términos de la incertidumbre de dónde invierto, en qué invierto, a qué costos, eso lamentablemente nosotros simplemente somos tomadores de condiciones y no las podemos poner nosotros, y por lo tanto ahí yo no creo que esto mejore muy rápido. Yo creo que la minería en Chile ha sido importante, es importante y va a seguir siendo importante, pero somos parte de este planeta. Hay que tomar en cuenta las condiciones mundiales, sin duda. Sí. Hablando del tema financiero también y justamente estos datos, ¿cuáles son a tu juicio, Roberto, las 2 o las 3 causas que explican la mayor parte de la salida de capitales en este periodo de tiempo que se han dado? No, por supuesto, a los niveles que hemos visto en años anteriores en nuestro país, pero tenemos todavía algo de incertidumbre política, carga tributaria, tipo de cambio. ¿Cómo se está dando esa conjugación de elementos para esto particularmente? Mira, Roberto? dijiste 3 cosas, pero las 3 cosas se resumen en una, que es lo que yo creo. La salida de capitales existe en el monto y la velocidad, sobre todo, más que el monto, por una sola razón, en mi opinión, que es incertidumbre. Si la gente no tiene certidumbre respecto a lo que podría suceder, ni siquiera en el Chile de los siguientes 4 años, sino en el Chile de los siguientes 10 o 15, busca alternativas para refugiar su capital. Y eso es verdad del extranjero que invirtió en Chile, pero también es verdad del chileno, por si acaso. Y para eso hay que ver la cantidad de capitales que han llegado a países como Panamá, o la cantidad de capitales que han buscado residencia en Europa, por ejemplo en Portugal, no es menor. Por si acaso. Definitivamente. Y es incertidumbre. Sí, es incertidumbre. Incertidumbre que todavía tenemos a propósito del Estrecho de Hormuz y la guerra en Irak. Sé que no está en en Israel con Irán. Sé que no estaba en la pauta de temas hoy día, pero ¿ves la posibilidad de una salida rápida a ese conflicto? O sea, yo creo que nadie quiere que la guerra continúe. El problema es que tiene que resolverse
de tal manera que cada una de las partes pueda decir yo conseguí algo. Y hoy día en el estilo de negociar del presidente Trump, eso no le permite a los iraníes aceptar. Por lo tanto, no veo algo simple, ¿ya? En la parte interna de la incertidumbre, yo como soy viejo, yo recuerdo, la pregunta es, ¿habrá sido una buena idea reducir los periodos presidenciales a 4 años? Yo tengo mis dudas, porque ahora los proyectos son proyectos del periodo presidencial, pero no veo proyectos Chile, no veo proyectos para los siguientes 10 o 15 años, salvo la insinuación de la invariabilidad tributaria, por si acaso. La pregunta es si valdrá la pena considerar, por ejemplo, 2 periodos de 4 años seguidos como una especie de premio para el gobierno que lo hace bien, como en el caso de Estados Unidos, o quizá volver a los periodos de 5 años en vez de 4. La pregunta es, si yo tomo decisiones en Chile, ¿las debería tomar solo para 4 años o pensar en un Chile de más largo plazo? Y eso a mí pienso que no ayuda y que contribuye hoy día a la incertidumbre que explica parte de la parte doméstica de la parte de la salida de capitales. Sí. Roberto, ¿cómo viste el cambio de gabinete ayer? Lo vi como soy viejo. En el lado ejecutivo y de director de empresas, bien por el presidente porque muestra flexibilidad para acomodarse cuando las cosas requieren cambios, bien por él. En el cambio de las personas que vienen a trabajar con Chile con muchísima ilusión y las cosas no se dan, sentí una tristeza profunda, porque cuando tú trabajas por un país como Chile, estás sujeto a un montón de críticas, y estas 2 personas que probablemente son lindas personas, se van muy criticadas. Entonces sentí ese dolor, pero mirando el lado grande, bien por el presidente que si las cosas no se dan como las pensó originalmente, está dispuesto a tener la flexibilidad de hacer los cambios, en vez de la soberbia de decir esto fue lo que sí y yo me quedo con esto. Entonces, por ese lado, bien. Por otro lado, me dio un poquito de tristeza. Bueno, más que un poquito, quizás. Muy bien. Roberto Bonifaz, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Doctor en Economía, consultor y director de empresa, con variados temas, poniéndonos al día más a propósito de la situación financiera que enfrenta el mundo muy desafiante y también, por supuesto, los temas que nos mueven acá en materia local, que hoy día miramos con especial atención. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, querida Carla, y a todo el equipo fantástico de Cadena de Valor. Nuestro favorito, Roberto Bonifaz, además con su columna en YouTube. Ustedes la pueden revisar y compartir en un momento más.